Bajo presión. En este capítulo, descubrirás cómo varía la presión en el agua y cómo cambia la flotabilidad según la profundidad. Aprenderás las técnicas de compensación necesarias para evitar desequilibrios de presión y estudiarás cómo comunicarte bajo el agua. Aire y agua. El mundo en el que vivimos es una realidad física, tangible. Es por eso que todo lo que contiene está formado por partículas reales. Estas partículas en nuestro pequeño mundo se llaman átomos y moléculas. El conjunto de todos los átomos que componen a un individuo o un cuerpo es su masa. Cada persona tiene una masa. Cuanto más grande es dicha persona, mayor es su masa. Está formada por más átomos. Hay otras propiedades que no son comunes a todo lo que nos rodea. Un sólido, por ejemplo una roca, tiene una masa y ocupa una cantidad específica de espacio llamada volumen. Además, el sólido tiene forma propia. Por ejemplo, una roca puede tener forma esférica, o si es un ladrillo, ortoédrica, aunque en general la forma de una roca es irregular. Si observamos un líquido, por ejemplo el agua, descubriremos que aunque tiene masa y volumen, medido en litros, no tiene forma propia, sino que la toma del recipiente que la contiene. En cambio, los gases, como el aire, solo tienen masa pero no poseen ni forma ni volumen. Comprobémoslo. Cojamos una jeringuilla sin aguja y aspiremos aire en su interior. Ahora taparemos la salida y presionaremos el émbolo. Descubriremos que aumentando la fuerza podemos reducir el volumen de aire en la jeringuilla. Estamos comprimiendo el aire. Si repetimos el experimento aspirando agua en el interior de la jeringuilla, aunque empujemos con fuerza, no lograremos comprimir el agua. De este modo, hemos comprobado directamente una propiedad importante de los gases. Pueden comprimirse, a diferencia de los líquidos, que son prácticamente incompresibles. Presión, profundidad y volumen. En el capítulo anterior has aprendido que una característica esencial de la máscara es que incluya la nariz para que se pueda cerrar desde fuera. Esta característica de la máscara viene determinada por un fenómeno extremadamente importante para los buceadores: el aumento de presión con la profundidad. ¿Qué es la presión? En términos físicos, la presión es la fuerza que actúa sobre una superficie. Piensa, por ejemplo, en nuestro planeta. Donde quiera que estés, hay aire a tu alrededor. Debido a la fuerza de la gravedad, las moléculas de aire son atraídas hacia abajo, es decir, pesan. Esto hace que cada capa de moléculas soporte el peso de todas las superiores. El peso del aire que queda por encima de un cuerpo presiona su superficie uniformemente en todas las direcciones. A este empuje se le llama presión atmosférica. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1013 hectopascales. Para simplificar, seguiremos utilizando la antigua unidad de medida de una atmósfera. Si subes a una montaña a 3000 metros sobre el nivel del mar, la franja de aire en la que te encuentras soporta el peso de un número menor de moléculas. A esa altitud, la presión atmosférica es menor que al nivel del mar y tiene un valor aproximado de 0,7 atmósferas.
En el agua, los cambios de presión son muy rápidos y provocan situaciones inusuales. La presión en agua salada aumenta linealmente con la profundidad, más o menos en 0,1 atmósferas por metro. Para alcanzar una presión de 1 atmósfera, como la que provoca el peso de toda la atmósfera de la Tierra a nivel del mar, basta con una columna de agua salada de tan solo 10 metros. A la presión provocada por el agua se le llama hidrostática. A nosotros, los buceadores, nos interesa medir la presión total en el lugar en que nos encontramos, por lo que utilizamos la denominada presión absoluta, que es la suma de la hidrostática más la atmosférica. A 10 metros de profundidad te ves sometido a una atmósfera más de presión que en la superficie, es decir, a una presión absoluta de 2 atmósferas, mientras que al llegar a 20 metros estarás a 2 atmósferas más, es decir, a 3 atmósferas absolutas. Al descender en apnea, el aumento de la presión hidrostática se percibe enseguida en los tímpanos. No notamos tan fácilmente los cambios de presión en el resto del cuerpo, dado que estamos formados por sólidos y líquidos que no sufren prácticamente ningún cambio de volumen cuando cambia la presión. Las partes de nuestro cuerpo que pueden verse afectadas por el fenómeno de la compresión son las cavidades gaseosas. Si metemos bajo el agua un globo hinchado, veremos inmediatamente que al bajar se reducirá su volumen. La variación del volumen del globo es inversamente proporcional a la presión absoluta. Esto significa que si la presión absoluta se duplica, el volumen de los gases se reducirá a la mitad. Si la presión absoluta se triplica, el volumen se reducirá a 1/3. Para entender los efectos de la presión sobre el cuerpo, hay que pensar también si las cavidades están en contacto directo con el exterior o a través de una membrana. Si te sumerges con un cubo, manteniendo la boca del mismo hacia abajo, el aumento de presión provoca una reducción del volumen del aire, lo que hace que el agua ocupe una parte del cubo. Sin embargo, si descendemos con la boca del cubo cerrada por una membrana de plástico, ante el empuje de la presión hidrostática, la membrana se curvará hacia adentro para compensar la diferencia de presión. Si bajamos aún más, la deformación de la membrana llegará a su máximo, resistiendo la acción de la presión hidrostática. Entonces, en el interior de la cavidad habrá una presión inferior a la externa. Nos encontramos ante un caso de desequilibrio de presión por compresión, porque las presiones son diferentes entre el interior y el exterior de la cavidad y la desigualdad se ha producido bajando, es decir, al comprimir. Si seguimos aumentando la presión, esta situación durará hasta que la membrana se rompa debido a la tensión. Para evitar estos desequilibrios, tienes que encontrar una manera de llenar de aire el interior de la cavidad, igualando la presión interna con la externa. A esto se le llama compensar. La compensación. Las partes de nuestro cuerpo que se ven afectadas por la compresión del aire durante la inmersión son principalmente las cavidades internas conectadas al sistema respiratorio. Al estar llenas de aire, estas cavidades se ven afectadas por este fenómeno físico. Mientras que el fenómeno de la reducción del volumen del aire bajo el agua desencadena en los pulmones un mecanismo de compensación automático llamado blood shift, del que hablaremos más tarde, el oído medio requiere que apliquemos las maniobras de compensación para devolver el equilibrio a la membrana timpánica, que se ve forzada por el empuje de la presión hidrostática hacia adentro. El oído se divide en 3 partes. El oído externo, una cavidad simple y abierta que no necesita ser compensada.
El oído medio, una cavidad gaseosa separada del exterior por una membrana llamada tímpano, y el oído interno, compuesto por tejidos sólidos y líquidos y por tanto incompresibles. El oído medio es la parte afectada a través del tímpano por el fenómeno de la compresión del aire. Al descender, la presión aumenta, el tímpano se deforma y, si se estira demasiado, da lugar a una molesta sensación de compresión que se convierte en dolor al seguir descendiendo. Seguir bajando puede causar su rotura. Afortunadamente para nosotros, el oído medio está conectado al paladar a través de un pequeño conducto, la trompa de Eustaquio. Mediante unas maniobras especiales, llamadas de compensación, podemos llenar el oído medio con aire procedente de la garganta para compensar la presión externa. La trompa de Eustaquio está normalmente cerrada para evitar la entrada de bacterias en el oído medio. Para abrirla, la mayoría de nosotros necesita crear una ligera sobrepresión en la nariz. Por lo general se ejecuta la maniobra de Valsalva, que consiste en cerrar la nariz con los dedos e intentar echar aire a través de la misma. La maniobra de Valsalva, que se utiliza frecuentemente al bucear con equipo autónomo, no es eficaz para la apnea. Para un apneísta es particularmente difícil empujar el aire con los abdominales hacia abajo desde los pulmones hasta el oído medio para crear la sobrepresión necesaria para compensar la diferencia de presión. En general, los apneístas prefieren la maniobra Frenzel, también llamada marcante o dalla. Se cierra la nariz, se apoya la punta de la lengua en el paladar y se presiona suavemente la garganta con la parte trasera de la lengua. Tu instructor PSS te enseñará estas técnicas para que puedas compensar correctamente. Con esta maniobra de compensación no solo igualamos la presión en el oído medio, sino, gracias a unos conductos internos, también una serie de cavidades gaseosas del cráneo llamadas senos paranasales. Te recomendamos no bucear si tienes sinusitis o un fuerte resfriado. En estas condiciones, de hecho, la oclusión de los senos paranasales o de las trompas de Eustaquio puede impedir la maniobra de compensación y sin compensar te será imposible bajar. Si durante un descenso sientes una sensación dolorosa de presión en los oídos y no puedes compensar, debes parar y ascender. Puedes intentarlo compensando continua y suavemente mientras desciendes. Si no consigues compensar, no sirve de nada forzarlo. Es mejor dejarlo para otro día. Tenemos otras cavidades artificiales separadas del exterior por una membrana. Una de ellas es el aire encerrado en la máscara. Dado que el faldón es blando, este volumen de aire se reduce cuando aumenta la presión. Sin embargo, cuando la máscara ya no es capaz de deformarse más, por ejemplo si el marco rígido se está apoyando en la nariz, en su interior aparece una presión inferior a la exterior. Si la diferencia es grande, los capilares oculares pueden romperse perdiendo sangre y enrojeciendo los ojos. Evitar este problema llamado efecto ventosa es muy fácil. Basta con soltar un poco de aire por la nariz para llenar la máscara durante el descenso. El Blood Shift. En el pasado, se creía que la capacidad pulmonar limitaba la profundidad de las inmersiones en apnea. Se pensaba, de hecho, que cuando el volumen de aire contenido en los pulmones y en los espacios muertos por el aumento de la presión se redujera al volumen residual, esa parte que no se puede expirar, cada metro adicional de descenso produciría un aplastamiento de los pulmones.
Médicos e investigadores sentenciaron que, después de una inspiración en la superficie, la máxima profundidad alcanzable en inmersión sin sufrir daños estaría entre 30 y 40 metros. Raimondo Bucher superó los 30 metros ya en 1949. Otros dos italianos, Ennio Falco y Alberto Novelli, alcanzaron los 41 metros en 1956. ¿Cómo es posible? Gracias a un fenómeno llamado blood shift, en castellano, compensación sanguínea. Nuestro cuerpo reacciona al aumento de la presión reduciendo la cantidad de sangre que circula por la periferia y aumentándola en la caja torácica. Dado que la sangre es un líquido y por tanto incompresible, al ocupar parte del volumen residual permite que el aire en los pulmones se comprima aún más sin provocar un aplastamiento torácico. Este fenómeno tiene relación con otros que se desencadenan en el sistema cardiovascular y respiratorio cuando un mamífero sumerge su cara en el agua. Los denominados reflejos de inmersión que veremos más adelante. Desequilibrios de presión en el ascenso. Los pulmones son una cavidad gaseosa que puede estar en contacto con el exterior, glotis abierta, o no, glotis cerrada. Si buceas en apnea y mantienes la boca o la glotis cerrada durante toda la inmersión, no tendrás ningún problema. Pero si coges aire en el fondo de un equipo de buceo y subes aguantando la respiración, provocarás en los pulmones un desequilibrio de presión por descompresión. De hecho, si se respira bajo el agua, se introduce más aire en los pulmones del que cabe en la superficie. Al ascender, este aire se expande y desborda la capacidad de almacenamiento de tus pulmones. Este volumen de aire en expansión puede romper la delicada estructura pulmonar con consecuencias muy graves. Durante un descenso en apnea, nunca debes respirar de un equipo bajo el agua. La flotabilidad. Tal y como descubrió Arquímedes, todo objeto sumergido en un líquido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Por lo tanto, esta fuerza llamada empuje hidrostático se opone al peso del objeto. Imagina que coges una botella de plástico de agua mineral de 1 litro. Si la sumerges completamente en agua, desplaza 1 litro de agua. Dado que 1 litro de agua dulce pesa 1 kilogramo, por el principio de Arquímedes, el empuje hidrostático hacia la superficie será de 1 kilogramo. ¿Qué ocurre con la botella? Depende de lo que contenga. Si la has llenado con un elemento más pesado que el agua, pesará más de 1 kilo. Como el peso será mayor que el empuje hidrostático, la botella comenzará a hundirse. En este caso decimos que la botella tiene flotabilidad negativa. Si has llenado la botella con agua, pesará 1 kilogramo. Por lo tanto, el empuje hidrostático será exactamente igual al peso. En este caso, decimos que la botella tiene flotabilidad neutra. La botella puede permanecer a cualquier profundidad sin moverse. Si por el contrario la botella está vacía, es decir, llena de aire, pesará unos pocos gramos, por lo que volverá rápidamente a la superficie. En este caso decimos que la botella tiene flotabilidad positiva. La variación de la flotabilidad es uno de los factores más importantes con los que el apneísta debe aprender a convivir. No creas que es fácil de manejar, ya que cambia de positiva a negativa durante la inmersión, con el aumento de la profundidad, y de negativa a positiva durante el ascenso. Las variaciones de presión provocan variaciones inversas de volumen, pero al variar el volumen cambia la cantidad de líquido desalojado y por consiguiente el empuje hidrostático, mientras que el peso permanece igual. En definitiva, varía la flotabilidad.
Veamos un ejemplo, el traje de neopreno. Dentro del tejido hay encerradas miles de burbujas de gas. Las burbujas reaccionan al aumento de presión cuando aumenta la profundidad con una reducción de su volumen. Como consecuencia, el espesor del traje se reduce a medida que aumenta la profundidad. A 10 metros, la presión absoluta se duplica y el volumen de las burbujas se reduce a la mitad. Esto significa que el volumen de líquido desalojado por el traje se reduce casi a la mitad. Decimos casi porque el tejido es incompresible. Por lo tanto, disminuye el empuje hidrostático y la flotabilidad se vuelve negativa. Por otro lado, el traje de neopreno provoca una flotabilidad muy positiva en superficie. Para descender sin demasiado esfuerzo hay que llevar lastre. El sistema de lastre. El sistema de lastre se compone de un conjunto de pesos hechos de plomo que se pueden soltar fácilmente si es necesario ganar flotabilidad. Por ejemplo, en superficie si estás fatigado. El sistema de lastre tradicional consiste en un cinturón de nylon de unos 5 centímetros de ancho con una hebilla de metal o de plástico. La hebilla debe ser de apertura rápida con una sola mano. Al bucear con equipo autónomo, el cinturón se coloca a la altura de la cintura, de forma que no se deslice hacia abajo al reducirse el espesor del traje. Al hacer apnea, la zona abdominal a la altura de la cintura debe estar libre para permitir una respiración diafragmática eficaz. El cinturón se coloca más abajo, en la cadera. Por eso, para la apnea es preferible utilizar un cinturón elástico. La elasticidad del cinturón compensa la disminución del volumen del traje, evitando que se mueva durante la inmersión. Al cinturón se enganchan pesos de plomo de diferentes formas y tamaños. El peso habitual oscila entre medio kilo y 2 kilos por cada pieza, aunque lo ideal es distribuir el lastre simétricamente con pesos de 1 kilo. El cinturón no debe ser demasiado largo. Seguro que te estarás preguntando cuántos kilos de lastre necesitas. No se puede saber a priori, hay demasiados factores que influyen en el cálculo. Imaginando que llevas a cabo una inmersión, entenderás mejor cómo varía la flotabilidad durante su desarrollo. En la superficie, tu flotabilidad es ligeramente positiva y tienes que vencerla con un picado para comenzar el descenso. Al descender, la presión aumenta comprimiendo el aire de los pulmones y las burbujas de gas del traje, cuyo espesor disminuye. El volumen del tórax y del traje se reduce, por lo tanto desalojas menos agua y el empuje hacia la superficie también disminuye, con la consiguiente pérdida de flotabilidad. A determinada profundidad, dependiendo de la cantidad de lastre utilizado, te encontrarás en una zona en la que tu flotabilidad será neutra. A esta cota se le llama profundidad de flotabilidad neutra y no experimentarás empuje alguno, ni hacia la superficie ni hacia el fondo. Normalmente hay que ajustar el lastre para tener flotabilidad neutra a unos 10 metros de profundidad. Más allá de esta profundidad, la flotabilidad será negativa. Durante el ascenso, el aire de los pulmones y las burbujas de gas del traje aumentarán de volumen debido a la disminución de la presión, dándote mayor flotabilidad. Sin embargo, mientras esta siga siendo negativa, tendrás que aletear para subir hasta llegar a la profundidad de flotabilidad neutra, unos 10 metros. Si tus inmersiones son de pocos metros de profundidad, la profundidad de flotabilidad neutra podría variar.
Tu instructor PSS te explicará cómo determinar la cantidad correcta de lastre. También la densidad del agua en la que buceas afecta a la flotabilidad. El agua salada es más densa y por tanto más pesada que el agua dulce. A igual volumen de agua desalojada, en el mar experimentarás un empuje mayor que en un lago, por lo que tendrás mayor flotabilidad. Para contrarrestar el empuje mayor del agua salada hay que añadir más peso. La diferencia es de aproximadamente el 3% de tu peso total, con el equipo completo incluyendo el lastre. No te olvides de apuntar la cantidad de lastre utilizada en cada salida, para que en el futuro te sea más fácil elegir la cantidad adecuada en cada situación. En cualquier caso, debes comprobar la cantidad de lastre al comienzo de cada salida. El ordenador. Gracias a las variaciones de la presión, es posible medir la profundidad con un instrumento: el profundímetro. Hoy en día los profundímetros digitales son muy populares, se han convertido en verdaderos ordenadores para la apnea y proporcionan gran cantidad de información útil como la hora, la temperatura del agua y los datos relativos a todas las inmersiones realizadas. El ordenador de apnea te permite ajustar el tiempo de recuperación en superficie tras una inmersión y la siguiente y establecer una serie de alarmas. Entre estas alarmas se encuentran los avisos de profundidad. Todos estos ajustes deben hacerse en el momento de programar la salida y antes de entrar en el agua. El sonido en el agua. El sonido es una onda de presión que se transmite de una molécula a las que la rodean. En el vacío, donde no hay moléculas, el sonido no se transmite. En el aire, sin embargo, sí se transmite, aunque para ello cada molécula debe acercarse a las demás para transmitir la presión y, como ya sabes, las moléculas de un gas están muy separadas entre sí. Si la distancia entre ellas es más pequeña, como ocurre en el caso de sólidos y líquidos, para transmitir la onda de presión cada molécula recorre un camino más corto, aunque el número total de moléculas que tiene que mover es mayor. Esto significa que el sonido se propaga en el agua más rápidamente que en el aire, pero para ser audible debe tener una potencia mayor. Nuestro cerebro es capaz de distinguir la dirección de una fuente de sonido en el aire gracias a un mecanismo inconsciente que analiza el retraso con que el sonido llega a los oídos. Dado que el sonido se transmite en el agua alrededor de 4 veces más rápido que en el aire, este retraso es tan pequeño que cualquier sonido parece venir siempre de frente, independientemente de la posición de la cabeza. Cuando estés a pocos metros de la superficie, ten mucho cuidado si escuchas el sonido de una embarcación. Su peligrosa hélice podría estar muy cerca y es difícil determinar su ubicación. Sistemas de comunicación. Bajo el agua no podemos utilizar la voz como medio de comunicación. Estamos obligados a inventar otros sistemas. Incluso hablar en la superficie a menudo no es fácil. Si hay olas y te quitas el tubo de la boca, podrías tragar agua sin querer. Por todas estas razones, los buceadores generalmente se comunican por gestos que, para ser entendidos rápidamente, deben estar codificados. Por suerte para nosotros, los gestos utilizados por los buceadores son más o menos los mismos en todo el mundo y permiten intercambiar conceptos simples con buceadores de cualquier país. Sin embargo, no basta con ejecutar un gesto, debes asegurarte de que el compañero ha entendido lo que tratas de decirle. Hay que seguir procedimientos concretos para comunicarse.
El primer paso consiste en captar la atención de quien debe recibir la señal. Antes de hacer un gesto en el agua, tienes que estar seguro de que la persona a quien va dirigido te está mirando. El gesto debe ser simple, claro y consensuado. Señales demasiado complejas a menudo no se entienden. No puede haber signos demasiado similares, ya que podrían ser malinterpretados por el destinatario. Por último, inventar un gesto en el agua no sirve de nada. Si no se acordó antes con el compañero, difícilmente se entenderá. Para estar seguro de que tu mensaje se ha entendido, debes esperar al gesto de recibido. La mejor manera de confirmar que has entendido lo que otro buceador te quería decir es repetir su gesto y luego hacer un OK. Si no estás de acuerdo, puedes responder no y repetir su gesto. Así informas de que has entendido su petición, pero no estás de acuerdo. Por supuesto, para que este sistema de comunicación sea eficaz, deben entenderlo ambos compañeros. Por lo que siempre es buena idea repasar con tu compañero todas las señales importantes que podáis necesitar, generales y específicas, antes de ir al agua. Los apneístas en el agua no solo se comunican entre sí, sino también con la persona que se encarga de la asistencia, ya sea en el barco o en la orilla. No siempre se puede hacer verbalmente, la distancia, el viento o el mar movido pueden complicar las comunicaciones. Por tanto, es necesario que el asistente participe en la revisión de las señales generales y específicas. En el próximo capítulo, descubrirás todos los secretos de la respiración de un apneísta, aprenderás los secretos del sistema de compañeros y comprenderás la importancia de mantenerse en forma.